tenemos a don Javier Pérez Roldán, es abogado, también especialista en civil y penal, es un largo defensor, ha estado en muchas ponencias, ha escrito mucho sobre este tipo de vicisitudes que vivimos, pues el mundo de la familia cuando nos casamos, separamos, divorciamos o si tenemos guardia y custodia. Y al igual que Esteban, lleva muchos años de experiencia en estos temas. Además, es el presidente de la Asociación Europea de Abogados de Familia. Y como digo, tenemos hoy un elenco de abogados especialistas en algo que está muy cerca de nosotros, saben perfectamente lo que subimos, pues lo tienen todos los días encima de sus escritorios en sus despachos, así que mil gracias. Bueno, voy a procurar ser breve y debido a estas horas y que es cercana a la hora de la comida, que para mí es sagrado, pues aún seré más breve. Entonces nos vamos a saltar a Santo Tomás de Aquino y a la ley segunda de la tercera partida de Alfonso X Sabio, que luego al final, si puedo y me queda tiempo, algo diré porque es muy importante, y me salto directamente al Señor de los Anillos. ¿Por qué? Porque en el Señor de los Anillos, quien lo conozca, se habla de que es la gran batalla de nuestro tiempo, la lucha precisamente por la destrucción del anillo. Bien, pues nosotros en estos temas del maltrato, de la ideología de género, estamos en la gran batalla de nuestro tiempo. El anillo de poder es la familia, que quiere dominar el Estado, quiere controlar la administración para controlar la sociedad. Bien, e igual que en El Señor de los Anillos es un hobbit pequeñito, un pueblo olvidado, fuera de los grandes señores, de los grandes guerreros, que tiene que destruir ese anillo, que tiene que salvar el bien frente al mal, pues en este caso los héroes de esta lucha somos pues gente pequeña, no tenemos por qué ser ni ministros, ni poderosos, ni nada por el estilo. Bien, entonces esa es una cuestión básica. ¿Por qué? Porque aquí se ha hablado antes, intervino al principio una señora, hizo una pregunta sobre que ella era afectada por estos temas, porque aquí el objeto de ataque no es el hombre es una disculpa, el objeto de ataque es la familia, lo que se busca es la destrucción de ese vínculo. ¿Por qué se ha elegido al hombre como víctima? Porque era más sencillo, porque aunque esta gente, las feministas radicales, hablen del patriarcado, allá les viene muy bien algunas cosas que ellas dicen que es propio del patriarcado, que nunca existió, por lo menos en estos lares. Bien, lo que existió en España siempre fue el matriarcado. Pero bueno, hay una cosa que ellas se atribuyen al patriarcado, que es la caballerosidad. Eso hace que el hombre siempre esté dispuesto a defender a una mujer, a querer a una mujer, a ayudar a una mujer, y es por ahí por donde han colado la ideología de género. Bien, entonces, pasando esta introducción, nosotros el tema, porque en fin, no voy a hablar del Señor de los Anillos, porque podemos concretar muchas cosas con referente a estos temas, las leyes y desigualdad ante el maltrato, repercusión en las víctimas. Aquí lo que hay que ver es quiénes son las víctimas. La primera víctima de todo esto es el derecho. ¿Por qué? Porque han forzado de todas las maneras posibles el derecho. Yo cuando descubrí que sinceramente mi labor como abogado debía ser más que como abogado una labor de sentido común, pues una vez llegó un asunto donde al cliente le archivan en instrucción una denuncia de supuestos abusos sexuales. Bueno, queda archivado en instrucción porque no hay ni indicios suficientes para abrir un juicio. Pero la misma juez que lleva ese asunto, porque era una localidad pequeña, acuerda en las medidas ya civiles, en el procedimiento civil, decide que, por si acaso hubiera algo, había que proteger a la menor. Y entonces le da al padre un régimen amplísimo, de 2 días entre semana y fines de semana alternos, pero sin pernocta. Y yo me di cuenta de la falta de sentido común. Los abusos sexuales, si existieran, y a los que quiere proteger, solamente se realizan de noche. Quitándole la pernocta queda protegida, como se ve. Que, en fin, que en efecto que aquí lo que falta es el sentido común y falta otra cosa. Se ha hablado alguno de mis compañeros del tema de que hay que tener valor para luchar contra estas cosas. Vamos a ver, y es que en efecto aquí lo que pasa en España no es que haya crisis de valores, como se dice, sino que hay una crisis de valor, de gente valiente. ¿Por qué? Porque aquí se van refugiando unos en otros. La policía detiene y sabe que es injusto, pero es que si no se puede enfrentar a algún problema, ya que le pongan juez en libertad a aquel detenido que no tenía por qué estar detenido. El juez, bueno, pues no ve nada, pero va a condenar a algo, no vaya a ser que ese hombre haga alguna barbaridad y la prensa diga algo contra él. Bien, en los equipos psicosociales, pues otro tanto de lo mismo, luego entraré en más detalles. Y todo es así. Bien, y entonces el sentido común ¿a qué nos lleva? Bueno, primero, nos lleva al SAT, me dice mi compañero Esteban. Bueno, es que se niegan a admitir al SAT. Cuidado, te voy a corregir entre comillas humorísticamente. El SAT existe y está reconocido en nuestras leyes.
Y está reconocido en nuestras leyes porque uno se va al 752 y 754 del Código Civil y ¿qué descubre? Pues descubre que una persona en uso de sus facultades, porque si no, no puede testar, en uso de sus facultades, pero en su última enfermedad, si hace testamento en ese momento, la última enfermedad, no puede dejar la herencia al sacerdote que le confiese. Pero no solamente al sacerdote que le confiese, tampoco a la orden del sacerdote que le confiese, ni a la diócesis a la que pertenezca el sacerdote que le confiese, ni a los familiares hasta el 4º grado del sacerdote que le confiese. Ah, pero si lo hace ante notario el testamento en su última enfermedad, tampoco puede dejar de heredero al notario, ni a la esposa del notario, ni hasta el 4º grado. Lo mismo, si todavía está sometido a tutela o curatela, por ser menor o por lo que sea, no podrá dejar al tutor o al curador. Es decir, se reconoce que en determinados momentos se puede manipular a una persona para hacer cambiar su voluntad. Y entonces la ley, desde muy antiguo, protege el que no se pueda testar. Pero es más, hay un artículo aún muchísimo más curioso, que es el artículo 224 del Código Penal. 224 del Código Penal, ¿qué pena? Pena aquel que induce al menor a abandonar su domicilio. Y hace una mención especial con un tipo agravado, cuando es el progenitor visitador quien induce al menor a abandonar el domicilio. Es decir, puede el visitador inducir al menor, según el Código Penal, es decir, trastornarle la cabeza para que salga del domicilio de la persona custodia, del progenitor custodio, pero el custodio que tiene más tiempo no puede manipular al menor para que no cumpla las visitas. Bueno, claro, vemos que hay una contradicción en el sistema, claro, y es una contradicción además curioso porque aquí lo que hay, como he dicho, el objeto es destruir la familia, hay un interés claro. Vamos a ver, a veces no hace falta, yo aunque en efecto soy contrarrevolucionario, por eso estoy aquí, por eso lucho por la verdad, no voy a hacer aquí una homilía ni voy a ser un telepredicador, pero hay varias cosas claras. Uno podrá ser católico o no ser católico, ser cristiano o no ser cristiano, le podrá gustar más o menos la Biblia, pero la Biblia vale como elemento sociológico para interpretar bien la historia de los hombres, para interpretar cómo se ha querido. Bueno, entonces, citando un ejemplo, hay Dios, para los que somos católicos y para los que no, que tomen la Biblia como un documento histórico, da solo 10 mandamientos, 10 mandamientos, muy poquitos. O sea, se centrará en las cosas más malas que hay por ahí y que sean más extendidas. Y uno de los mandamientos dice, no levantarás falso testimonio. Por tanto, las denuncias falsas, cuando se habla, existirán cuando viene ahí. Bien, la primera denuncia falsa de la historia está reconocida en la Biblia, que es el robo del manto de José. Pero lo que voy yo con esto de la Biblia o del derecho romano. El derecho romano, por ejemplo, porque el SAP al final muchas veces es un instrumento de venganza, esto de que el defensor del menor decía lanzar a los niños, bien, el derecho romano no permitía la donación entre cónyuges, inter vivos, sí, en testamento, pero inter vivos no. ¿Por qué no permitía que un cónyuge pudiera donar dinero al otro cónyuge? Pues lo tenía muy claro, para favorecer la buena armonía en la familia, para que no se introdujera la especulación, y no solamente para eso, sino para que una familia no se enriqueciera a costa de la otra. ¿Qué pasa en nuestro derecho? Que en nuestro derecho la separación, cuando se produce, bien, lleva anexo la custodia, el uso de una vivienda y el otorgamiento de una pensión. Entonces, eso anima o puede animar a utilizar el niño de instrumento. Yo sé que si el niño se lleva bien con la otra parte, puede haber aquí una custodia compartida o una custodia exclusiva de él. De tal manera que proponer modificaciones legislativas, porque mi ponencia iba sobre propuestas de reforma, algo así, visión crítica de la violencia de género. Bien, una de las reformas que hay que proponer, lógicamente, para evitar todo esto de la violencia, es que se deslinde lo que es el tema afectivo del tema económico. Si se produjera directamente la adjudicación, la liquidación de la vivienda o la pensión, no hubiera pensión, porque una pregunta aquí que hay tantos letrados. ¿Algún letrado sabe el artículo del Código Civil donde se establezca que el visitador debe pagar pensión? No hay ni un solo artículo del Código Civil que hable de pensión. Ninguno, se lo han inventado los jueces. Solamente en el Código Civil hay un artículo en el 93 y el 103.3, que lo traía por aquí si lo encuentro transcrito, que dice sencillamente que el juez, cuando acuerde la nulidad, la separación o el divorcio, establecerá el porcentaje que deba pagar cada cual de los gastos. Si eso ocurriera, en efecto, se analizaran los gastos de los menores, estos menores gastan 1.000, el padre gana 1.800, la madre gana 1.000,
pues una regla de 3, se hace un porcentaje, no habría ni vencedores ni vencidos. Y si se liquida la vivienda, lo mismo. Entonces, otra serie de reformas, y voy a acabar porque no quiero alargarme más. Si ustedes me dejan, si ustedes me lo piden, me alargo. Si no, yo en cuanto vea que pase en un cuarto de hora, para dejar a mi compañera también que hable. Bien, hay otro elemento. El tema del SAP y el tema de la voluntad de los menores. Vamos a ver. Un menor es menor, en definición, por eso yo siempre hablo del sentido común, en tanto en cuanto es incapaz de gobernarse, de gobernar su propio patrimonio y su propia vida. Y por eso tiene la protección de los padres y por eso tiene la protección de los jueces. Entonces, si un menor es incapaz de gobernarse, ¿cómo es posible que se diga, bueno, como tiene 12 años, que decida él el régimen de visitas? Se le está cargando de una capacidad decisoria que no tiene madurez psicológica para elegirlo. Pero es que es más, es que se está vulnerando un artículo del Código Civil, porque el SAP viene porque una serie de cobardes deciden vulnerar normas de sentido común, de derecho natural y escritas en nuestro derecho civil. Y es que el artículo 155.1 dice que los hijos obedecerán a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad, y lo respetarán siempre. Es decir, obedecerán mientras permanezcan bajo su propia potestad, es decir, mientras sean menores. Y mientras sean mayores, toda la vida respetarán siempre a sus padres. Cuando un juez dice, no, es que el niño no quiere ir con el padre. No, es que el niño no... Sonará muy duro, pero yo, en fin, como soy muy... Porque yo me quedo en la Revolución Francesa, yo soy contrarrevolucionario porque creo que desde la Revolución Francesa para acá, todo lo que ha pasado está mal. Entonces me vuelvo para atrás. Es que la autoridad de los padres es la autoridad de los padres. Y la obligación del menor es obedecer a sus padres. Entonces, ¿qué es eso de autorizar? Yo puedo comprender que un juez, en beneficio de un menor, bien, si hay sospechas allí de que el padre le pega, de que el padre le fustiga, de que el padre lo obliga a beber alcohol, me parece muy bien. Ahora, es que el niño dice, no, es que el padre me exige mucho, es que el padre me lleva donde me aburro. Pues mire usted, yo como católico jamás he preguntado a mis hijos si se aburren o no. Yo el domingo hay que ir a misa y lo llevo a misa. Si se acabó, ahora me vendrá un progre y dicen, no, debes dejar que decida libremente. No, mire usted, yo lo que creo que está bien, no puedo ser egoísta y guardármelo, lo tengo que transmitir. Podré equivocarme. Porque, por ejemplo, este argumento de los jueces, de que las madres, como me has dicho, ¿cómo van a hacer daño a su hijo? Bueno, ¿y por qué un ciudadano cualquiera va a hacer daño a otro ciudadano? Pero eso demuestra ser completamente ignorantes de filosofía. Ya no hablo de teología, de filosofía. Toda la filosofía clásica, no la moderna, que no sirve para nada, y menos la de la Revolución Francesa, para acá, bien, y Santo Tomás aquí nos lo explica, el hombre tiene un motivo para moverse, uno único, y es la búsqueda del bien. Nadie busca el mal. Otra cosa es que percibas mal lo que es el bien. Pero nadie actúa por el mal. Lo que pasa es que hay gente que cree que el bien es tener en las riquezas robándoselas al otro. O piensa que el bien es dominar a su mujer. Pero él lo que hace, todo el mundo tiene la conciencia de que eso para él es lo mejor en su caso. Bueno, salvo casos concretos de que se dejen llevar por un arrebato, por cosas similares. Bien. Para ir acabando, privación fáctica de la parte potestad. Hay un elemento clave, y perdón que me salte puntos, pero como va a intervenir mi compañera, pues no quiero dejarla sin tiempo. O sea, hay cosas que a veces no nos damos cuenta. Mis clientes, muchos de ellos, dicen, bueno, vamos a entrar al juicio. Dicen, bueno, a ver qué me dan. Yo siempre digo, no, ¿cómo que a ver qué te dan? A ver qué te quitan. Tú has venido aquí siendo custodio y teniendo la custodia compartida. Y entonces aquí lo que se trata no es de ganar, sino de perder lo menos posible. Bien, y esa es una realidad. Y entonces hay una realidad que no nos hemos dado cuenta, que la sociedad nos ha dado cuenta, y es el artículo 544 ter. Es de una maldad tremenda. Consiste en que cuando detienen a alguien, tiene lugar la vista del 544 ter, y entonces se pueden acordar, si hay orden de alejamiento, pues unas medidas civiles. Pero es curioso, dice el artículo, las medidas, el punto 7, las medidas de naturaleza civil deberán ser solicitadas por la víctima o su representante legal, o bien por el Ministerio Fiscal. Anda, resulta que al padre le acaban de quitar, sin decirlo, la patria potestad. Él no puede velar por su hijo y pedir en ese 544 tal medidas. Es curioso, solo a instancia, ni siquiera el juez las puede dar de oficio, solo a instancias de la víctima o del Ministerio Fiscal. Y después, con la última modificación que ha hecho nuestra querida ministra, a la que queremos enormemente porque pertenece al género humano, como lo tenemos nosotros, y claro, nadie quiere el mal. ¿Por qué vamos a querer el mal de otra persona? Pues la queremos, bien. Pues a raíz de la reforma propugnada por ello, resulta que el juez, cuando se presentan, cuando hay un tema de violencia,
el juez de oficio o estancia de parte puede suspender el régimen de visitas. Es decir, aquí el juez de oficio no puede darlas, pero puede quitarlas. Bien, y a instancias, aquí sí dejan, a instancias del interesado puede no acordar la suspensión de la visita. Bien, y después sabemos que estas medidas estarán vigentes siempre y cuando en el plazo de 30 días se presente la demanda de divorcio. Cuidado, no, se presente no, presente la víctima. Es decir, la víctima pide las medidas si lo estima oportuna. Una vez que se acuerdan esas medidas, pues como el Corte Inglés, puede devolverlas. Bien, tiene 30 días. Si en 30 días quiere mantenerlas, presenta la demanda. Como la presente el acusado, el victimario, supuesto, no las tienen por qué prorrogar. Es solo ella. Tiene 30 días para decir si la mantiene en vigor o las quita. Y entonces, un último argumento, y es curioso, es sobre... voy a irme a la directiva del derecho europeo porque entiendo que es esencial y viene de hace años. Vamos a ver. La directiva del año 2016, la directiva de la Unión Europea 2016/304, era una directiva para reforzar en los procesos penales determinados aspectos de la presunción de inocencia. En que se establecía un artículo, el artículo 5, que lo que venía a decir es que cuando se llevara un detenido, sea de violencia de género o no, a comparecencia judicial el detenido no debe llevar esposas. ¿Por qué? Porque si llevara esposas ya se está poniendo en duda la presunción de inocencia. El juez está, uy, qué tío tan peligroso, que va esposado. Y entonces dice exactamente el artículo que los sospechosos o acusados no sean presentados como culpables ante los órganos jurisdiccionales o públicos mediante el uso de medios de coerción física. Viene a decir este convenio, esta directiva. Cuidado, que si se presenta esposado es que se está vulnerando la presunción de inocencia por cuanto se ve ahí un elemento físico que hace parecer que el tío es peligroso y sospechoso. Bueno, y entonces, ¿qué pasa con la redacción de nuestra ley? Que estos artículos son los únicos donde dice la víctima de no sé qué, la víctima podrá pedir, la víctima podrá... todo el mundo lo sabemos, los últimos artículos del Código Penal o de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, donde ya se está presumiendo que esa es víctima. Pues ya se está colocando psicológicamente, se está practicando SAP sobre el juez. Se están lanzando ahí unos mensajes. Bien, hay otro punto que debemos modificar. Dos, y ya sí que son los últimos. Es una pena que tenía más, pero no da tiempo. Vamos a ver. La administración de bienes. Es muy curioso. Siempre, desde el derecho romano, que alguien administra los bienes de otra persona, siempre ha tenido que rendir cuentas. Bien, y nos encontramos aquí con que en el derecho español resulta que cuando se concede a un progenitor custodio, sea hombre o sea mujer, me da igual, se le concede la custodia, se le concede una pensión que se ha sacado de la manga porque no viene en el Código Civil, pero se le concede una pensión. Y resulta que esa persona que recibe esa pensión, ese progenitor custodio, no tiene que rendir cuentas al otro de la gestión de un patrimonio ajeno, porque el patrimonio es de los menores, que lo está encima dando el otro mayor. Bien, ¿por qué? Es más, si existe la posibilidad de que cumplida la mayoría de edad se pida el menor, ya mayor, pida la rendición de cuentas, pero en fin, nunca se hace porque además es desconocido. Bueno, y pasa otro tanto de lo mismo con la autorización de los gastos extraordinarios. Primero, se incurren los gastos y después se va al juzgado a que lo consagre. Bueno, se vulnera constantemente la pata potestad. Y dije dos puntos. El último punto de lo que quería hablar es el origen de la violencia. Porque es que aquí se habla de violencia doméstica, cosa que para mí, incluso, yo me voy a poner así también muy progre, a veces también pues, me pongo gorro frigio, bien, de la manipulación del lenguaje. Claro, violencia de género, no, eso no existe porque no existe el género. Punto, se acabó. Porque Dios nos hizo hombres o mujeres y cada cual podrá sentirse lo que quiera. Yo me siento una persona delgada, alta, agraciada, bien, y todo el mundo sabe que corresponde a esa realidad objetiva, lo que yo digo. Bien, se sentirá algo como quiera sentirse, pero existen dos sexos, nada de género. Bien, y en segundo lugar, por eso no violencia de género, pero tampoco violencia doméstica, porque es que el feminismo radical, cuidado, que todo el feminismo, para mí ni el feminismo de igualdad, ni de equidad, todo el feminismo es malo. Bien, porque es una ideología. Y es una ideología que no está fundada en la realidad. Pues, total, que la violencia doméstica, ellos lo que pretenden ya, arrastrando lo demás, es que la familia es el primer origen de la violencia, de la explotación, y que el hombre explota a la mujer. No, mire usted, lo tremendo de este tipo de violencia es que es una violencia de cercanía. Es decir, que es que aquí, quien te practica violencia, pues puede ser tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, tu madre, tu padre, tu abuelo, y la familia es algo importante. Y como es algo importante, no puedes cambiarte de me cambio de familia. Pero es que esta misma violencia será cuando una persona en un sistema de precariedad laboral tiene un trabajo y el que le violenta es el jefe.
Bien, o cuando con la precariedad que hay, porque las viviendas son caras, uno tiene una vivienda y tiene el vecino de arriba que es un tocanarices y que la agrede, le raya el coche, le pincha las ruedas. Bien, esta violencia, todo el problema psicológico añadido que tiene es por la proximidad, pero no añade nada el carácter de doméstico. ¿Y por qué? Me podía explayar porque las hay multitud de estudios estadísticos que demuestran que la violencia esta que sucede en el hogar crece porcentualmente su nivel, exactamente el mismo nivel que crece, me queda un minuto, que crece el resto de violencia, la violencia normal y corriente, la de quien atraca en la calle o quien atraca un banco. Entonces, simplemente como me queda un minuto, en el minuto pues hago mi pequeño homilía o mi pequeño sermón. No desesperen, porque la verdad vence siempre. Lo único que tiene que hacer cada uno de ustedes es tener valor, ser valiente, defender la verdad en su integridad y no temer ni a las críticas sociales ni a nada por el estilo. Llamar al pan, pan y al vino, vino. Y con eso, y simplemente con un poquitín de constancia, las cosas cambiarán. Pero si ustedes se arrugan, como hacen esos jueces, esos equipos psicosociales, la policía, bien, porque todo esto ya me lo he descrito. Lo último, precisamente, como es la conclusión, la pequeña homilía. Miren, lo que está pasando aquí, lo sabemos ya ha ocurrido. Llega un señor que es el justo de los justos y le quieren condenar, un pueblo le quiere condenar. Y entonces el gobernador, que se llama Poncio Pilato, ve que el tío es inocente y dice, ¿qué hago? Lo mando al Sanedrín. Y el Sanedrín, que son unos tíos muy malos, le condenan. Y entonces Poncio Pilato, que es quien debe ejecutar la condena, dice, yo me lavo las manos. Bien, esos son los equipos psicosociales. Los jueces mandan al Sanedrín, a la gente, y dicen, que acuerden, por eso el equipo no se ajusta al criterio de ciencia y recomienda, dice al juez hasta lo que tiene que hacer, que no puede. Bien, y la policía hace lo mismo, se lava las manos. Yo mando yo no sé por qué lo detengo porque no tiene motivo, pero que el juez acuerde. Entonces rompan ustedes ese ciclo perverso, y entremos pues, en otro ciclo del bien, que es decir la verdad, cueste lo que cueste. Nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Me quedo con esas dos partes, tanto de Esteban como de Javier, que ha dicho que seamos valientes y que no nos rindamos. Gracias porque creo que es el resumen de lo que aquí se está llevando hoy.